Bueno, el ejercicio dice así, está basado en la ecuación de calor para el flujo de calor unidimensional de Fourier. Tenemos una pared de bloques de arcilla de dimensiones de 20 centímetros. Esa dimensión de 20 centímetros a la que me refiero es a su espesor, porque resulta que como esto está basado en el de la varilla, una varilla era horizontalmente, significa que el calor fluía de esa misma manera y no a través. Entonces, para simular lo mismo acá, en esta pared de 20 centímetros de espesor, el calor también está fluyendo de afuera, o sea, la temperatura de aquí afuera va a fluir hacia la temperatura de aquí adentro, o viceversa, pero lo importante es que está fluyendo en esta dirección. Entonces va a cruzar por L igual a 20 centímetros. Esta representa la equivalencia de las demás paredes, es decir, yo estoy asumiendo que esta pared es igual a las mismas paredes de toda una casa, ¿no? Se construye en una vivienda para darle una aplicación, y en la zona de construcción el calor es de consideración, es decir, estamos considerando la temperatura exterior. Dice, determine el flujo de calor a través de la pared, es decir, determine la ecuación que nos va a permitir saber cómo fluye el calor en una posición y en un tiempo. En qué posición y respecto a qué tiempo, es decir, U depende de X y de T. Como es una ecuación que depende de dos variables, tenemos que la ecuación de calor está dada por K, que era el coeficiente térmico de los materiales. Tiene muchos nombres esta K. Lo importante es decir que esta K es una constante. Y yo digo que la K de la arcilla es igual a 4. Aquí puse, ojo, no confundir con menos K al cuadrado, que ese es el coeficiente que nos va a dar ya mismo la ecuación para multiplicar. Bueno, entonces yo estoy determinando primero con esta ecuación. Como esto es igual a esto, el ejercicio ya me está diciendo que consideremos que la constante de separación menos k cuadrado, o sea que la constante de separación es negativa, es decir, menos k al cuadrado. Es decir, solo vamos a analizar ese caso. ¿Por qué no analizamos en los casos cuando k es igual a 0 y k cuadrado y es k cuadrado? Porque cuando tú resuelves k igual a 0, te dan puras constantes, y eso lo hizo el ingeniero, ¿no? O sea, si te da puras constantes, significa que el ejercicio no te está diciendo cómo está fluyendo X, es decir, no te dice nada. Y lo mismo cuando es K al cuadrado. Como todo se vuelve ideal, te sigue sin decir nada. Sin embargo, el caso número 3, cuando las raíces son imaginarias, ya te está dando una función sobre cómo se está moviendo el calor. Además de que este ejercicio es diferente porque tiene condiciones de frontera. Es decir, U cuando X, aquí debería ir X, ¿no? Entonces lo reemplazamos en 0, de 0 a T, es igual a 0. Eso lo que quiero decir es que el calor en ese punto asumimos que es 0 aquí, cuando la distancia es 0, es decir, cuando X es 0 aquí. Y como ya dije que era de 20 centímetros, significa que la otra condición de frontera es cuando X sea 20, es decir, la longitud total de la barra. En función de un tiempo, no sabemos cuál, también es 0. Y tenemos la última condición de frontera ahora cuando el tiempo es 0, cuando va a iniciar en este punto, ¿no? 10 está dada por la función 10 seno de 2πx. Esto ya me lo da el ejercicio, y esto de aquí, según la persona que te explica, que plantea el ejercicio, es porque de esta manera se fluye el calor. El calor fluye como una onda, y esa onda, la gráfica es senoidal. Entonces podemos decir que esto es el argumento en pi, y es una función trigonométrica. Entonces empezamos a resolver el ejercicio, ¿no? Como esto se resuelve por el método de separación de variables, tenemos de que U es igual a xt, significa que se deriva una función de x y una función de t. Comenzamos resolviendo derivando derivando respecto al grado de la derivada. Entonces derivamos una vez para f, para t, nos queda f se hace constante, se deriva, y luego para x no, se deriva dos veces. Todo bien hasta ahí. Luego nos vamos a reemplazar en la función.
Reemplazamos y tenemos esto de aquí, esta ecuacióncita. Despejamos todas las g para un lado y todas las f para un lado. Donde puede aparecer 4, que era acá, realmente no importa dónde lo ponga. Sin embargo, cuando están resolviendo sí o sí, debe de salirles. Pero lo más ideal es dejarla acá arriba, al lado de la derivada de f. Entonces resolviendo, diciendo que esto es igual a menos k cuadrado, pues bueno, queda esta ecuación de aquí, se pasa al otro lado, o sea, esto de multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar y luego se pasa a sumar y te queda esta ecuación característica. Pues no, la raíz de m al cuadrado significa que son dos raíces, es igual acá, pasa k cuadrado sobre 4 que son constantes al otro lado y te queda esta raíz, ¿no? O sea, más menos k sobre 2 imaginario, porque la raíz resulta que es una raíz negativa. Entonces yo puedo decir que mi solución está dada por para f de x es c2 coseno de k medios de x más c3 seno de k medios de x. El número de las constantes de c2 y c3 es porque yo empecé con g de x, ¿no? Perdón, g de t. Entonces resolviendo g de t, eso se resuelve más fácil porque solamente te tiene una raíz y esa va a estar dada por menos k al cuadrado. Y esa constante es C1 Euler a la menos k al cuadrado t. Entonces ya una vez resuelto las dos ecuaciones, queda reemplazar en la forma de esta aquí, que es una forma de una multiplicación de funciones, ¿no? f de x por g de t. Cuando ya unes todo, tienes que resolverla para poder cambiar los valores de las, o sea, para poder tener la función que deseas. Entonces la multiplicación de f de x por g de t es c1 por c2, es decir, constante por constante te da otra constante. Yo al multiplicar una constante que te da otra constante, yo lo que hice, según el video, ¿no?, es cambiar a otra variable, una variable a ahora. Es otra letra nada más. Luego Euler por coseno de k medios de x, o sea, te queda Euler a la k medios de t coseno de k sobre 2x, y así a la otra constante, pero esta con la letra b. Y esta es la resolución para el caso 3. Como quiera, esta es la ecuación que buscábamos, pero nosotros tenemos condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera se resuelven acá, es decir, aplicando la condición de frontera de esta que ya habíamos anotado para esta ecuación. Primero, la primera condición, ¿no? U cuando x es 0, en función de t también, igual a 0. Como queremos decir que en este punto esta ecuación es 0, la igualamos a 0 y reemplazamos donde hay x, ¿no? Coseno, aquí está aquí, ¿no? Coseno de 0 por el argumento de esto se hace 0, es 1, más todo esto seno de 0, 0. Significa lo siguiente, que si a Euler a la menos k cuadrado t es 0, significa que si esto se vuelve a ser 0, se vuelve una solución trivial, y eso no queremos. Queremos que sea no trivial, es decir, que nos diga algo sobre cómo funciona el calor, cómo se está fluyendo. Significa que si estrictamente esta partecita es 0, a le vamos a dar el valor de 0 nada más, pero Euler a la menos k cuadrado t, sí o sí, es una variable diferente de 0. Es decir, no puede ser 0 esta partecita. Denotando que esta parte no es 0, vamos a aplicar la siguiente condición de frontera. Aquí lo que estamos haciendo es armando la solución final que va a satisfacer estas tres condiciones por igual. Ahora cuando al otro extremo de la pared, ¿no?, cuando es 20, lo mismo, también decimos que esa partecita es 0, pero ahora ya sabiendo que a es igual a 0, reemplazamos el valor de a aquí, pero ya no lo reemplazamos en x. Entonces toda esta parte se hace 0 y te queda este pedacito de acá. Reemplazando el 20, los 20 donde está x, ¿no? Ahora sí, denotamos que b es diferente de 0 estrictamente,
porque no podemos seguir diciendo que es cero, por lo mismo de que sigue quedando una solución trivial. Ya Euler a la menos k cuadrado t